diciembre de 2018, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley 9635, otorgó al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica la rectoría en materia de empleo público, con el propósito de dirigir y coordinar las políticas generales, la coordinación, la asesoría y el apoyo a todas las instituciones públicas y definir los lineamientos y las normativas administrativas que tienden a la unificación, simplificación y coherencia del empleo en el sector público, tal como lo señala el artículo 46 de dicha ley. En este contexto, el 8 de abril pasado, Mideplan presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley Marco de Empleo Público. La iniciativa se construyó a la luz de las buenas prácticas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y de las recomendaciones realizadas a Costa Rica en 2015 mediante el informe de gobernanza pública. En la primera exposición de esta mañana vamos a conocer sobre las mejores prácticas de empleo público en América Latina. Para ello contaremos con la colaboración de Mariano Lafuente, quien es especialista senior de modernización del Estado en la División de Capacidad Institucional del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo. El señor Lafuente ha liderado y participado en proyectos y estudios en la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe, incluyendo megaciudades y ciudades emergentes. Se especializa en temas de gestión de recursos humanos en el sector público, reforma de centro de gobierno y gestión por resultados. Anteriormente se desempeñó como especialista en gestión pública para toda la región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Tiene una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Argentina y una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Maryland College Park. Los dejo con el señor Mariano Lafuente. Bueno, muy buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí. Quiero agradecer en primer lugar a Mideplan por la invitación, agradecer a las autoridades del Gobierno de Costa Rica por estar aquí. Como mencionaba la ministra, me ha tocado la suerte de trabajar en este tema aquí en Costa Rica ya hace varios años, de hecho con Malcolm Green, de quien van a escuchar después. Hicimos un estudio en el 2013, en su momento con el Ministerio de Hacienda, con el exministro Edgar Ayales. Y desde entonces hemos venido en un diálogo con los distintos gobiernos y con las distintas instituciones, ¿no? Con el Ministerio de Hacienda, con la Contraloría, con Mideplan, con la Dirección General del Servicio Civil. Así que para nosotros ser invitados a esta discusión, a este diálogo, creo que es muy importante, muy valioso. Y es una reforma sumamente importante, ¿no? Por las palabras que decía la ministra, para tener estados más efectivos, más eficientes, más transparentes. Esta reforma es fundamental. No es una reforma fácil, como quizás algunos de ustedes sepan, digo, en los países desarrollados o más desarrollados de la OCDE, que Malcolm hablará después, uno ve que algunas reformas funcionan, etcétera, pero han sido décadas de trabajo. En Estados Unidos hasta han matado a un presidente por el proyecto de ley del servicio civil, no sé si lo conocía en la historia, en 1880. Entonces, digo, son temas bien complicados, difíciles de hacer y creo que saludo con mucho entusiasmo el esfuerzo que está haciendo Costa Rica en ir adelante con esta reforma. Nos parece sumamente importante y de nuevo un agradecimiento. Mi presentación se centra en las prácticas de empleo público en América Latina, en algunos temas específicos, y como ven ahí en el título de la presentación, la palabra buenas está entre paréntesis, ¿no? Porque creo que somos una región que a nivel general estamos bastante rezagados en lo que son las prácticas de empleo público, ¿no? Como van a poder ver, los países de la región tenemos problemas similares, tenemos esquemas de empleo público bien complejos. Hay algunas cosas creo que interesantes, hay marcos legales más recientes en los cuales podemos ver y podemos mirar algunas características, pero solamente como anticipación que esa es la realidad de nuestra región, ¿no? Entonces creo que hay más lecciones de ver qué no funcionó y qué no hay que probar que las cosas quizás que sí funcionaron, ¿no? Construyendo sobre lo que decía la ministra, la reforma del empleo público es mucho más que la parte salarial o el costo fiscal. Ciertamente ese es un tema importante. Sin una masa salarial sostenible fiscalmente en el tiempo, básicamente ningún sistema de empleo público funciona, ¿no? Entonces, un poco los subsistemas de recursos humanos, esto es de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, que es un tratado internacional que firmaron todos los países de la región junto con España y Portugal en el año 2003, que establece cuáles son buenas prácticas de empleo público, ¿ok? Y empieza por la planificación, empieza por planificar
qué es lo que quiere hacer el Estado, qué servicios quiere dar el Estado, y en base a eso, la estrategia de gestión de recursos humanos debería acompañar esa planificación o ese esquema que el país persigue como políticas públicas, ¿no? Y esa planificación implica la planificación de las dotaciones, ¿sí? Saber cuánta gente necesitamos, si hay déficits o excedentes de personal en las instituciones, cuáles son los costos agregados de la masa salarial, etcétera. Eso es lo que contiene normalmente el pilar de planificación. Después pasamos a lo que es la organización del trabajo. La organización del trabajo tiene que ver, bueno, estas son las dotaciones, a eso queremos ir, así vamos a planificar. Bueno, ¿cómo nos vamos a organizar en cada institución en cuanto a la estructura organizacional, los puestos que hay ahí adentro y qué perfiles de puestos y qué perfiles tienen que tener esos puestos, ¿verdad? Entonces, organizar cómo va a funcionar o cómo debería funcionar cada institución para alcanzar su mandato de entregar mejores servicios a la ciudadanía. En tercer lugar, está el sistema de gestión del empleo. La gestión del empleo tiene que ver con todo el ciclo laboral del servidor público, que empieza por el ingreso, cómo hacemos el reclutamiento y selección, pasando por los temas de movilidad funcional, que es un tema que vemos en la región fundamental, ¿no? De algunos empleos públicos en los cuales los servidores públicos están trabados en una institución, no hay movilidad de una a otra, y eso quita mucho de la motivación, que era uno de los puntos que mencionaba la ministra. También el tema de la flexibilidad. En el empleo público en América Latina, hace 15 años, el mensaje era, bueno, hay que tener estabilidad, la carrera para todos, etcétera, ¿no? Desde entonces, en varios países, les diría en todos, también, especialmente los que tienen carreras más rígidas, también surge el tema de la flexibilidad, ¿verdad? ¿Qué puede hacer el Estado, por ejemplo, con un servidor público que no tiene un buen desempeño o que no va a trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí creo que es interesante que todos los marcos legales de la región permiten la remoción, o casi todos, por mal desempeño o por un tema económico o por una reestructuración ministerial, pero en la práctica no sucede, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para tener esquemas más flexibles, tanto para el trabajador como para el Estado como empleador, ¿no? En cuarto lugar, la gestión de rendimiento, la evaluación del desempeño, la planificación del desempeño y la evaluación, la gestión de la compensación, de eso vamos a hablar más adelante, y la presentación de Malcolm está principalmente centrada en eso, la gestión del desarrollo, que también tiene que ver con el desarrollo profesional del servidor público, ¿no? ¿Cuál es el camino que va a seguir? ¿Hacia dónde puede llegar? El uso del mérito en ese desarrollo de carrera y la formación, ¿sí? ¿Qué tiene que invertir el Estado en sus servidores públicos para mejorar sus capacidades? Está también el tema de la gestión de las relaciones humanas y sociales, que es un subsistema que se enfoca en la relación del Estado como empleador con las asociaciones de funcionarios o los sindicatos, un tema de diálogo, de clima laboral, de condiciones de empleo que es fundamental. Y por último, el último subsistema muy importante tiene que ver con la organización de la función de los recursos humanos, ¿sí? Que tiene que ver con la gobernanza. ¿Quién es el ente rector? ¿Cuál es el rol de las unidades de recursos humanos, oficinas de recursos humanos en los ministerios? ¿Qué instituciones participan en la gestión del empleo público? Y algo muy importante que mencionó la ministra, que tiene que ver con las capacidades de los gerentes, de los jefes, para ser buenos gestores de personas, ¿no? ¿Cómo hacemos para asegurarnos de que la gestión de personas sea un tema importante al momento de elegir y de evaluar a nuestros jerarcas, ¿no? A los funcionarios públicos que ejercen roles de liderazgo? Y como les mencionaba, América Latina tiene mucho espacio para mejorar en empleo público, ¿no? En base a la Carta Iberoamericana de la Función Pública, el BID, con el profesor Longo, ya hace más de casi 20 años, desarrolló una metodología con la cual tomamos la Carta Iberoamericana de la Función Pública, es decir, lo que los países dicen que son buenas prácticas, y la espejamos en una metodología para medir esas buenas prácticas en los distintos países, ¿no? Con un sistema de puntuación, ¿ok? Y se aplicaron distintas mediciones a los países, en la gran mayoría de ellos por lo menos 2, ¿sí? Y esto es un poco cómo estamos, ¿no? Sobre un total de 100 puntos, el que mejor rankea es Chile, con 67 puntos. Su última evaluación fue en el 2013, ya hace algunos años. En el caso de Costa Rica, la verdad que ha tenido un buen desarrollo, o sea, un buen posicionamiento relativo, ¿no? En el tercer lugar de la región con 54 puntos. Claro que son 54 puntos sobre 100 posibles, ¿no? O sea, el margen de crecimiento y de mejora es bastante amplio, ¿ok? Pero básicamente el mensaje es que tenemos mucho para mejorar. Lo que hace esta metodología es evaluar cada uno de estos subsistemas, cómo funciona en la práctica. Y en el caso de Costa Rica, la última evaluación fue en el 2012, ya fue hace algún tiempo, ¿no? Y otra cosa interesante que encontramos cuando hicimos este estudio, que se publicó en el 2014 y después se ha ido actualizando a algunos de los países los diagnósticos,
es que los países que empezaron más arriba, como Chile o Brasil o inclusive Costa Rica, no avanzaron mucho desde su primera medición en el 2004 y su segunda medición 8 o 10 años después. Y los que más avanzaron fueron los que estaban peor rankeados, por ejemplo, países como Paraguay o Ecuador o Perú. Entonces lo que quiero decir es que básicamente es más fácil comenzar desde más abajo y ordenar la casa cuando es un caos absoluto que hacer reformas que nos lleven desde un nivel medio a un nivel alto, ¿no? Y creo que Costa Rica, al estar en el modo de acceso a la OCDE, tiene esa presión de mejorar la forma en que gestiona su empleo público. Y es un desafío muy importante que creemos que este proyecto de ley y las discusiones sobre este proyecto de ley que se están dando son un paso muy importante. Y algo interesante es que como el 70% más o menos son contrata, ¿sí? Hay otra modalidad más que es a honorarios, como el 70% más o menos son contrata, muchas de las reglas que aplican en el estatuto administrativo sobre cómo se contrata a las personas, el proceso de reclutamiento y selección, etcétera, no les aplica. Al final, Chile tiene un modelo que está muy delegado a las instituciones, ¿sí? Porque las instituciones públicas son las que definen cómo contratar a estas personas de contrato de un año, son las que le asignan en qué categoría tiene que estar, etcétera, ¿no? Entonces es un esquema más de mayor delegación, de un alto nivel de delegación en las instituciones, pero que nació como un tema de carrera administrativa, ¿no? En el caso de Perú, Perú es un caso interesante porque es el país que tiene el marco legal más reciente en lo que es empleo público. Aprobó la ley de servicio civil en el año 2013, que la verdad por lo que uno puede ver en la ley, para mí es una ley muy buena, incorpora los principios y buenas prácticas de la OCDE, incorpora buenas prácticas de América Latina inclusive, nos parece una muy buena ley. Uno de los problemas que ha tenido es que no ha sido implementada aún. Recién ahora ya van 6 años de la ley y recién pocas instituciones están pasando a la ley, por razones que ahora les voy a contar, pero básicamente entonces la ley de servicio civil, que comenzó en la discusión legislativa aspirando a incluir a todos, ¿okay? A todos los que no eran regímenes especiales, y que en la discusión legislativa se fueron yendo las superintendencias, que incluye impuestos, se fue yendo la Contraloría, el Banco Central, el Poder Legislativo, etcétera, ¿no? Y esa ley ya reconocía carreras especiales como el servicio diplomático, que siempre suele estar excluido. También reconocía a los profesionales de la salud, política penitenciaria, ministerio público, docentes, fuerzas armadas, etcétera, ¿no? Pero algo interesante que tiene la ley es que si bien reconoce esos regímenes especiales y están excluidos, al mismo tiempo indica que la sección de la ley que tiene que ver con los principios del empleo público del servicio civil, con el tema del marco institucional, quién está a cargo de los temas de empleo público, ¿sí? Quién hace qué, y el régimen disciplinario son comunes a todos los regímenes, incluyendo los que están excluidos de la ley, ¿no? Entonces, es una salida para tener adentro de la parte administrativa la mayor cantidad de instituciones que comparten tareas o funciones comunes o puestos que son comunes, digamos, y al mismo tiempo dejar cierto espacio, pero compartir la parte básica de principios, valores, etcétera, con todos los regímenes del empleo público, ¿okay? Bueno, y la reforma en sí todavía no se implementa porque para hacerla, la ley preveía que cada institución iba a hacer una revisión de su mandato. En base a esa revisión de su mandato, de qué le tiene que entregar a los ciudadanos como servicios públicos, se iba a hacer una reestructuración de la organización, decir, bueno, deberíamos estar organizados así, estos deberían ser los puestos que tenemos que tener, estas son las mejoras en los procesos que se van a hacer, y recién después de aprobar eso y que el Ministerio de Economía y Finanzas aprobara la parte salarial, recién ahí se empezaban a convocar a los procesos competitivos para llenar las posiciones, ¿no? Y así es que hoy nada más que unas 15 o 20 instituciones comenzaron y el primer puesto que se concursa es el jefe de recursos humanos de la oficina de ese ministerio en particular, ¿no? Entonces es una reforma que ha avanzado lentamente y que el fin de la reforma en ese caso era que había muchos tipos de contratación, ¿sí? Hay más de 3 o 4 regímenes de contratación dentro del sector público peruano y esta ley venía justamente a terminar esto, ¿no? Colombia, por último, en cuanto a los países OCDE o en modo de acceso a OCDE unitarios, tiene un régimen general a nivel administrativo que abarca el poder ejecutivo tanto a nivel nacional como a nivel de los gobiernos subnacionales o territoriales. Algo interesante es que en la misma ley define que los órganos que están creados por la Constitución ya están excluidos, como vimos similar a lo anterior, como la Contraloría, los órganos de control, la Fiscalía, el Congreso, las Fuerzas Armadas, etcétera. Y
Hay otras entidades que también están excluidas, pero por ley, ¿sí? Ahí tiene que sí deberían, por ejemplo, impuestos y aduanas, como vimos en el caso de Chile y en el caso de Perú también están excluidas, que podrían tranquilamente estar incluidas dentro de la ley marco del servicio civil o del régimen administrativo. En este caso, hay leyes que las excluyen y no son parte entonces. Y al final, en toda la región, esa es la práctica, ¿no? Tenemos el ámbito administrativo con un régimen administrativo que es más o menos inclusivo. En general, todos estos regímenes comienzan por querer ser inclusivos y después algunas instituciones en la discusión legislativa se van saliendo, típicamente Banco Central, Contraloría, etcétera, ¿no? Y las carreras estas especiales. Y llegamos a un extremo que es Brasil, que lo pongo solamente como un ejemplo raro, digamos, en la región, pero que se parece a algunos regímenes que hay en Europa de carrera, que tiene entre 117 y 300 carreras, ¿sí? O sea, 117 y 300 regímenes, dependiendo de la metodología de cómo se lo mida, ¿okay? Hay como carrera de comprador público, carrera de gestor público, carrera de analista en presupuesto, y así tienen una rigidez mucho mayor y tienen también esos problemas de competencia entre grupos que ahora lo vamos a ver en la parte salarial o en la parte de condiciones de empleo, ¿no? Que ciertamente no lo recomiendo, ¿no? Para terminar en la parte de cómo nos organizamos, en la parte de gobernanza, algo interesante también, en la mayoría de los países de América Latina el ente rector del empleo público suele depender de la presidencia, ¿sí? Es o una secretaría de la presidencia o es un órgano adscripto a la presidencia, pero está en el centro de gobierno, ¿sí? O reporta al centro de gobierno. En algunos países como Chile, por ejemplo, está asociado al Ministerio de Hacienda, ¿okay? O en Brasil ahora también con la reforma que ha habido. En otros países es un ministerio separado. En esto tanto la OCDE como América Latina tienen una práctica bastante diferente, no hay una única respuesta, depende mucho de la tradición y la cultura administrativa de cada país, pero así es más o menos en estos países cómo está organizado. Y el alcance del ente rector, al final, en general tiene un alcance de lo que alcanza la ley esta del marco administrativo, ¿no? Les contaba que en el caso de Perú no es así. En el caso de Perú se indica que el ente rector, que es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y el Tribunal del Servicio Civil aplica a todas las carreras, todos los regímenes especiales, ¿okay? Bueno, las conclusiones, más o menos lo que dije recién. No me voy a detener en esto. ¿Cómo se definen las escalas salariales? ¿Okay? ¿Cómo funcionan en la práctica las escalas salariales en otros países? Bueno. En Chile existe una escala única, ¿sí? Que se creó en los 70s, que tiene 31 niveles. O sea, se creó durante el gobierno militar. Tiene 31 niveles y en esos 31 niveles se van alineando o poniendo las distintas posiciones del empleo público, incluyendo los contratados a contrata que les decía antes. Todas esas personas tienen como un grado equivalente, que va del 1, que es la mayor jerarquía, al 31 de menor jerarquía. ¿Okay? Es un estatuto, es una escala salarial que, si bien es una escala salarial única con 31 niveles, al momento de pasarlo a la política salarial es bien compleja, ¿sí? Lo aprueba la Dirección de Presupuestos, y es compleja porque, por un lado, esta escala única tiene a su vez, esa clasificación única, mejor dicho, tiene distintos valores en algunas instituciones, ¿sí? Entonces se creó también en los 70s una escala especial para lo que se llama entes fiscalizadores, ¿sí? Que incluye la tesorería, impuestos internos, el Ministerio de Hacienda, incluye la Contraloría, etcétera, que por sus roles de gestionar recursos o tener ciertas responsabilidades, ganan más que los demás ministerios, pese a que están en el mismo nivel de clasificación, ¿okay? Y al mismo tiempo después, por las complejidades del sector público, como ha pasado en Costa Rica también, distintas instituciones crean asignaciones específicas de cada una. En salud especialmente, inclusive en Chile en el registro civil, que quizás es la institución administrativa por excelencia y más vieja de América Latina, en el caso de Chile tienen inclusive un bono por satisfacción de los usuarios, por ejemplo, ¿no? Personal diplomático, obviamente. Entonces, al final la escala única no es tan escala única, ¿no? Y al final, algo interesante también es que en Chile el salario base representa el 20% de la remuneración total. Entonces, bueno, la escala única nos dice un monto del salario base, pero al final lo que te define la remuneración es el otro 80%, que son las asignaciones que varían, muchas son comunes, ¿okay? Muchas son comunes en el caso de Chile, pero muchas también varían por institución. En el caso de Perú es interesante porque
hay un caos aún mayor, en el sentido que el Ministerio de Economía y Finanzas aprueba como las escalas de las distintas instituciones, pero lo que sí es interesante, creo yo, es que tienen techos de máximos que se pueden pagar, que realmente hay un enforcement, ¿no? Hay un cumplimiento de eso. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene, por un lado, reglas para que se le pueda pagar a una persona como máximo en la administración pública, en la carrera administrativa Poder Ejecutivo, $4.700 por mes, ¿no? El equivalente en soles son 15.600 soles, y al mismo tiempo se aseguran de que esto sea así también por los techos presupuestarios que tienen las instituciones. Entonces, la gobernanza al final, en la parte salarial, viene por las reglas y el hacer cumplir las reglas que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y en algunas instituciones los topes son más altos, ¿sí? Y está regulado por separado lo que son los ministros, viceministros y autoridades, ¿no? Una práctica interesante que tienen también para poder remunerar mejor a ciertos cargos es lo que se llama el personal altamente calificado o el fondo de apoyo gerencial, que son dos herramientas que tiene el gobierno peruano para que en un ministerio, si uno le quiere pagar más a cierta persona que está en la escala normal, le pone como un plus encima de forma discrecional por la autoridad política. Para ejercer ciertas funciones tiene que cumplir con criterios y perfiles de puesto, calificaciones especiales, obviamente, pero creo que es una herramienta interesante para poder atraer y retener personas altamente capacitadas en la función pública en distintos puestos, ¿no? Y Chile tiene algo similar que se llama funciones críticas. Y al final el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, es el que determina el tope por institución, ya sea del número de puestos que pueden tener con este fondo o la plata que pueden gastar en esto, ¿no? Y bueno, y como les decía, hay una complejidad gigantesca en el caso de Perú que se quiere cambiar con la ley de servicio civil que se está empezando a implementar recién ahora, ¿no? En Colombia es interesante que el presidente, según el marco legal, el presidente mismo es quien fija los salarios en la administración, que ahí tiene autoridad para definir el régimen salarial, y cada año emite un decreto en el cual se ponen topes salariales por cada uno de los niveles de las familias de puesto, en realidad. O sea, emite un decreto por familias de puesto que aplica al régimen general. El régimen general es el que hablamos antes, que era Poder Ejecutivo de nivel nacional y Poder Ejecutivo de los gobiernos territoriales o gobiernos municipales o departamentales, ¿no? El régimen general cubre al Poder Ejecutivo, ¿sí? En eso no hay mayores diferencias, es bastante ordenado. Y los regímenes especiales, ¿sí? Ya tanto los que son por ley como por los otros, tienen otras remuneraciones. Y finalmente, algo que complejiza mucho en Colombia, que también han querido cambiarlo, que están trabajando en eso, es que tienen más de 160 niveles de remuneración, ¿no? Entonces, si bien tenés 6 niveles jerárquicos muy claros, determinados en la ley, al transformar eso en una clasificación y al transformar eso en los salarios, se generan 160 niveles muy rígidos y además con mucha superposición entre los distintos niveles. Entonces, al final, es un diseño que no funciona bien en la práctica. Entonces, bueno, como conclusiones, las escalas salariales siempre van por separado de la ley de empleo público, ¿no? O sea, normalmente es un decreto, o sea, que puede ir cambiando en el tiempo. Se estructura por familias de puestos y normalmente las define Hacienda con el ente rector de empleo público o la entidad a cargo de empleo público. Pero en la práctica Hacienda tiene un rol muy importante, obviamente, en esta definición. Y algo que hemos visto en toda la región es que los sistemas de remuneraciones, las escalas salariales, se han hecho hace muchos años. Tienen 40 años o más y se han ido emparchando en el tiempo. Se han ido ajustando un poquitito en el tiempo, cada vez complejizando más, y esto ha llegado a una situación en la que hoy estamos, en casi todos los países de la región, que es altamente compleja, ¿sí? En lo que deshacer todo lo que se hizo en los últimos años es bien complicado, y mucho más en un contexto donde la ciudadanía escrutiniza muchísimo este tema y donde es un tema tan sensible, aumentarle o no aumentarle el salario a los servidores públicos, ¿no? Entonces, estamos en un esquema de suma complejidad en el cual se ha ido construyendo en el tiempo, ¿no? Bueno, y tampoco normalmente no tiene mucha referencia con las remuneraciones del sector privado, ¿no? Esta coexistencia de distintos regímenes y distintos grupos ha hecho que han ido compitiendo entre sí
¿sí? Durante negociaciones para extraer renta del Estado, y esto hace que ahora estén totalmente desvirtuados y que la relatividad salarial, que es decir, cuánto pesa un trabajo versus otro, ¿no? Cuánto gana un docente versus un policía, un médico o una enfermera, en algunos casos esté completamente desvirtuado y sea muy diferente entre los países, ¿no? Bien rápido, la negociación colectiva. La negociación colectiva es un punto en el cual la ley dice una cosa y en la práctica pasa otra, por lo menos en el caso de Chile y Perú. En el caso de Chile y Perú está prohibida la negociación colectiva explícitamente. En el caso de Perú, la ley de presupuesto todos los años la prohíbe, pero al final se hace igual. Hay negociaciones. La ley de servicio civil de Perú sí regula las negociaciones colectivas, solo que dice que no se pueden discutir salarios. En el caso de Chile pasa lo mismo, solo que en Chile siempre es en el mes de noviembre. De hecho, ahora están por empezar las negociaciones y hay como una negociación centralizada, ¿sí? Que eso sí creo que es algo que... Hay divergencias también en las prácticas, si son centralizadas, si son fragmentadas, pero en Chile, por lo menos la parte de salarios se negocia centralizadamente, una vez por año. Y después hay también discusiones sobre condiciones de empleo entre los jefes de servicio, como se llama en Chile, los jerarcas o las máximas autoridades de las instituciones, y los servidores públicos y las asociaciones de funcionarios. ¿Okay? Y en el caso de Perú, algo que me comentaban esta semana mientras preparaba la presentación, la semana pasada, un colega trabajando en Perú, es que si bien está prohibido por ley el tema de la negociación colectiva de salarial, por ejemplo, en los municipios han ido adelante con estos acuerdos, han logrado estos acuerdos y el Tribunal Constitucional al final valida los acuerdos, ¿sí? Y hace que se tenga que pagar. ¿Okay? Entonces es un limbo en el cual la ley parece ir para un lado y la práctica parece ir para otro lado. En Colombia me comentaban que, y por lo que pude ver en el marco legal y por lo que me comentaban, es que tienen un sistema relativamente reciente que sí ha dado buenos resultados, que sí ha tenido una buena acogida por parte de los sindicatos o las asociaciones de trabajadores, que han tenido muy buen diálogo con el gobierno. Hay una mesa central que está Función Pública, que es el ente rector de empleo público, Planeación Nacional, Hacienda y Trabajo, junto con las organizaciones sindicales, y es en ese marco donde tienen competencias exclusivas de algunos temas, y es en ese marco donde se discuten esas competencias exclusivas, ¿no? Como salario, por ejemplo. Y que no se tocan en otras mesas, y cuando se tocan en otras mesas, automáticamente quedan invalidados como tales, ¿no? Entonces, para terminar, compartirle algunas buenas prácticas, ¿sí? Cosas interesantes que han pasado en la región, que de hecho se han reconocido internacionalmente, que creo que el proyecto marco de ley algunas recoge, como por ejemplo el segmento directivo que voy a hablar ahora, pero que son sumamente, creo que, importantes y que creo que pueden servir en el caso de Costa Rica, ¿no? En primer lugar, lo que llamamos la profesionalización del segmento directivo, que básicamente es la selección por mérito de la alta dirección pública. Cada país define la alta dirección pública de una forma diferente, ¿no? Y de hecho, en un estudio que hicimos con el Servicio Civil aquí hace unos años sobre este tema, cada país definía cuál era el segmento directivo, ¿no? En caso de Chile, por ejemplo, son los jefes de las instituciones públicas, los jefes de las agencias, ¿no? Por ejemplo, y el segundo nivel. Pero en el caso de Perú son los directores de administración y finanzas, directores generales, digamos, ese es el nivel de alta dirección y es lo mismo que toman en Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, meterle selección por mérito a ese nivel, pero dando flexibilidad a la clase política, ¿sí? Porque ahora, ¿qué pasa? En la mayoría de los países es por confianza, nombran a la persona que quieren, cesan su cargo cuando cesa la confianza, ¿correcto? En cambio, estos sistemas básicamente lo que hacen es combinar los dos mundos, ¿no? Por un lado, colocan un filtro de mérito en la selección de estos directivos públicos, a través, inclusive en el caso de Chile, de tercerizar su selección al sector privado, la selección de la terna o de los 5 candidatos, y al final la autoridad política elige dentro de esos 3 o 5 candidatos. Y esa persona que es seleccionada mediante ese régimen permanece con un contrato de 3 años renovable en base a desempeño y cesa en el cargo cuando lo dispone la autoridad política, pero que tiene que justificar su cese en el cargo. ¿Okay? Están mejor remunerados, tienen un sistema de evaluación diferente y es una práctica que en la OCDE es sumamente común. De hecho, creo que más del 90% de los países de la OCDE lo tienen. En América Latina lo tienen ya consolidado Chile y Perú. Chile ya hace 15 años, Perú más o menos 10 años, y en otros países se ha iniciado, se ha descontinuado, ahora lo ha empezado Argentina. ¿Qué pasará con el próximo gobierno? No sabemos, pero básicamente es una práctica interesante. Y en una evaluación que hicimos en el 2016, es que
ya esta práctica ya se ha documentado los resultados que trajo. Por ejemplo, trajo mejor desempeño en las instituciones, medido tanto como resultados finales como los resultados intermedios, los procesos, los insumos, etc. En segundo lugar, trae intangibles muy importantes. La persona que llega a ese puesto seleccionada por mérito no tiene cuestionamientos, tiene costos de transacción iniciales mucho menores, tiene una mayor aceptación por parte de los servidores públicos y por parte de sus contrapartes en otras instituciones públicas. Tiene mayor legitimidad. Por otro lado, mostraron más compromiso. Son servidores públicos que normalmente se quedan más en sus cargos, se quedan más tiempo y eso les permite hacer mejores transformaciones y también son mejores gestores de personas. Entonces, creo que esta reforma es súper importante y creo que es algo que recoge el proyecto de ley y que podría potenciarse inclusive. En segundo lugar, los portales unificados de ingreso al sector público, ¿sí? Los portales de concursos públicos. Esta es una reforma que en la región se ha dado mucho. Uruguay fue el primero que lo hizo y desde entonces estos portales se han sofisticado, se han mejorado mucho. Y es básicamente poner en un lugar centralizado todos los puestos a disposición de la ciudadanía que tenga interés de trabajar en el sector público, en el Estado. Y está hecho de tal forma de que uno puede subir su currículum, puede subir su perfil y ya una vez que uno está registrado directamente postula mucho más fácil a distintos puestos y da seguimiento a lo que es el expediente, es decir, transparenta y hace más eficiente todo lo que es la selección basada en mérito de los servidores públicos, ¿no? Y le da mucha más transparencia. Y bueno, acá les mostraba Uruguay, Paraguay inclusive, que es un país con un desarrollo institucional quizás menor al promedio de la región, también lo tiene y lo implementó con bastante éxito. Otro tema es el tema de la transparencia de las remuneraciones. Esto es algo que de hecho veíamos con Malcolm aquí en el 2013, ¿no? Uno acá, yo cuando leo el diario de Costa Rica, a veces veo que La Nación especialmente, ¿no?, saca casos de un chofer en la universidad que gana no sé cuántos miles de colones, ¿no? Entonces todos estos casos que aparecen en la prensa, pero porque alguien seguramente filtra una información. En otros países, como en Chile o mismo en Paraguay, existen leyes de transparencia que exigen a todas las instituciones publicar en la web todos los meses su nómina. ¿Okay? Quizás esto puede ser considerado, de hecho cuando lo hablábamos con gente de OCDE me decían, bueno, eso es un extremo porque estás poniendo la privacidad de las personas, estás poniendo la seguridad de estas personas en juego porque saben cuánto ganan, ¿no? O sea, se expone mucho el servidor público y sería más razonable publicar las escalas, ¿no? Pero en la región ha sido como una reacción a esa falta de transparencia, a esa caja negra, ¿no?, que a veces existe y que creemos que es sumamente importante dotarla de transparencia para ganar la confianza de la ciudadanía o recobrar la confianza de la ciudadanía y además evitar abusos, ¿no? Promover el control social por parte de la ciudadanía de estos temas, ¿no? Entonces creo que es interesante, inclusive en casos de nepotismo, ¿no? En el caso de Paraguay, a través de esto se sabía que tal era el sobrino del diputado tal y que por lo tanto lo habían puesto. Entonces, al final, entrena, digamos, a la sociedad civil en ser un buen guardián del uso de los recursos del Estado en el empleo público. Bueno, y para reflexión final, entonces primero, como les conté al principio, América Latina no es la panacea de las prácticas del empleo público, ¿okay? Tenemos mucho por avanzar, mucho por mejorar. Creo que hay muchísimas lecciones aprendidas, igual que sí deben ser tenidas en cuenta de lo que funcionó y lo que no funcionó. Pero en el tema salarial yo les diría que creo que no es nuestro fuerte, ¿okay? Especialmente ese tema no es nuestro fuerte en la región. Y eso significa que hay que trabajar mucho para mejorarlo, ¿no? Y los gobiernos tienen que tener la voluntad política para hacerlo. Y eso es algo que en Costa Rica está presente y que creo que es sumamente valioso. En segundo lugar, en la OCDE hay países tradicionales de la OCDE, lo puse así porque Chile es un país de la OCDE hace 8 años y no tiene un régimen salarial de empleo público de la OCDE, entre comillas, ¿no? Entonces, si uno ve los países de la OCDE más tradicionales, América del Norte, Europa, Australia, Nueva Zelanda, tienen sistemas mejor estructurados. Malcolm va a contar un poco de eso, pero tenemos que ser conscientes que le llevó décadas construir esto, décadas, ¿ok? Entonces, no es que esto se va a hacer de un día para el otro, de la noche a la mañana. Esto ha sido un proceso gradual, un proceso de cambio. Cuando implica a las personas, siempre lleva mucho tiempo de implementar para que sea sostenible. Tenemos casos en la región de reformas que no han sido sostenibles, ¿sí?, que se aprobaron y después se cayeron porque básicamente era imposible de implementar o no era políticamente viable. Entonces, el gradualismo, el tiempo, la persistencia, la voluntad política en el tiempo es lo que nos va a llevar a un mejor puerto en esto, ¿no? Al final, la reforma del empleo público no es una carrera de 100 metros, sino que es una maratón
y en esa maratón hay que tener ese esfuerzo constante, esa persistencia en el tiempo y un acuerdo. Entonces creo que espacios como este de diálogo entre los distintos actores involucrados y el diálogo que se da en el Congreso es fundamental para salir con una reforma que realmente lleve a Costa Rica al siguiente nivel y lo posicione para ser un Estado más eficiente, más efectivo, más transparente, de mejores servicios, con gente realmente comprometida para lograr mejores servicios para la ciudadanía. Muchas gracias.